Bienvenidas y bienvenidos a las novedades de Del Vives. Yo soy Vivi Sanchesco y si te gusta el suspenso, chan, 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 estás invitado a conocer más sobre Nunca digas tu nombre. Hoy nos acompaña su gran autor, multipremiado escritor de una veintena de libros para niños y jóvenes desde Uruguay. Le damos la bienvenida a Federico Ibáñez. Federico, bienvenido. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy contentos de tenerte aquí a la distancia, pero cerquita. Es verdad que esto por lo menos de tecnológicamente poder estar cerca es muy lindo. Exacto. Bueno, Nunca digas tu nombre es un relato cargado de suspenso, ya que el protagonista, que no sabemos su nombre, tiene por delante 8 horas que perder en un pequeño lugar como suspendido en el tiempo en la frontera entre España y Francia, donde por medio de destino o decisión, su tren no partirá de Irún hasta la medianoche. Pero aquí lo inesperado no es el contratiempo, sino lo que está a punto de suceder. Federico, yo te tengo que confesar que hace mucho tiempo que un libro no me hacía saltar del miedo, del suspenso. Yo estaba inmersa en la atmósfera de la lectura cuando de repente escuché la voz de la vecina y te juro que salté y dije, no puede ser. Ya andaba así como que paranoica viendo cualquier cosa. Cada vez que me adentraba así el latido de mi corazón, hasta yo misma lo escuchaba. Y entonces yo me pregunto, ¿te pasa lo mismo cuando estás escribiendo, que la narración, la idea o los personajes te espantan? Es una muy linda pregunta esa. Me pasa un poco sí y un poco no. En cierto punto, es verdad que cuando escribís una novela te involucras mucho con ella y yo con esta me sentía como muy involucrado con todo lo que estaba pasando porque es como muy atmosférica la novela, entonces Sí. estaba como muy metido dentro de lo que estaba pasando. Obviamente también tenía la ventaja de saber qué es lo que iba a pasar, entonces digamos, el juego del susto es un juego más hacia el otro, pero en parte lo que yo quería era eso, era no estar yo pensando qué es lo que iba a pasar, sino dejarme envolver por esa atmósfera con la que creo que me encontré con la novela. Ay, sí, buenísimo, me encantó, te juro, estaba yo metidísima. Y entonces me pregunto, ¿cómo llegan los personajes e ideas a ti? ¿Te visitan en los sueños? ¿Te susurran al oído? ¿Tú los controlas a ellos o ellos te dictan? Me encantaría controlarlos por completo, siempre hay como una negociación, ¿no? Que tenés que ponerte de acuerdo con el personaje de hasta dónde tirás de la cuerda y hasta dónde tira él. Esta historia en particular, en realidad, proviene de una experiencia, no como la que tiene el personaje de la novela, pero sí una experiencia semejante en el sentido de que yo quedé 8 horas varado en Irún en un momento, no varado, pero digo, sí pasó esto de que el personaje le pasa, de que el tren que se iba a tomar, en realidad el boleto era equivocado y entonces tenía que esperar el siguiente. Y venía en un viaje y fue como tener que esperar 8 horas en un lugar que realmente era como un domingo, a la vuelta de vacaciones en enero, en pleno invierno, y era como una cosa media suspendida en el tiempo, como dijiste, yo con eso coincido. Entonces, todo el tiempo estaba como arrastrando de mi propia experiencia para poder contar la novela. Pero al mismo tiempo también es una creación de personajes, es una creación de circunstancias y, y claro, y a medida que cuanto más te adentras en la creación del personaje, más te adentras en la historia, más el personaje tira para sus propios lugares, ¿no? Exacto. Y de alguna manera yo creo que como escritor hay que seguir ese tirón que plantea el personaje. Lo que pasa es que vos tenés que decidir qué es lo que le vas a poner delante, ¿no? Cuando él tira y quiere ir hacia aquel lugar, bueno, vos tenés la responsabilidad de ver qué es lo que le vas a poner en ese lugar. Una negociación, o que quieres ir para allá, pero ahí, ahí viene esto. Sí, pero ahí te voy a poner eso otra, a ver qué te pasa ahí, a ver qué haces con eso que está ahí. Me gusta. Y entonces dices, te pasó lo del inicio del libro, que te equivocaste de boleto y te quedaste Literalmente. ahí para esperarte. ¿Cuándo te sucedió esto y cuándo te tardaste ya en escribir el libro? O sea, ¿cuándo fue tu experiencia y cuál fue el proceso ya para finalizar? Yo soy de procesos largos, pero nunca había tenido uno tan largo como este. Ok. A pesar de que la novela no es tan larga en cuanto a extensión, Ujú. sí fue muy larga en el proceso, porque ese fue comienzos del año 2006 que en Ok. realidad tuve esa experiencia. La novela tuvo muchos borradores distintos y muchos experimentos y muchas vueltas, no solo en lo que pasaba, sino en cuanto al lenguaje. Y recién sobre 2015, 2016, yo sentía que, bueno, que ya estaba como en el lugar más o menos final, que lo que quedaba así era como ajustar un montón de cosas, pero que estaba en una versión final. Y bueno, recién el año pasado la novela quedó completamente lista, digamos.
Y Aquí ahí está. está, para Y todos como ustedes. para todos nosotros, aquí está, son 93 hojas, recomendadísimas. Es como si el personaje fuera uno mismo, o como tú mismo dijiste, es una voz hipnótica, potente, de la que es difícil de despegarse, y por ello te alienta a la reflexión sobre los temas que habla del libro, que uno entre esos temas, varios de los que habla, es la identidad, las relaciones amorosas, las relaciones con nuestros padres. Entonces esta narrativa te engancha desde un inicio. ¿Tú dónde es donde encuentras mayor inspiración para escribir? No en trenes, porque aunque no lo creas, en Uruguay casi no hay trenes de pasajeros, así que en realidad estaba en ese momento en España y creo que los trenes fue como reencontrarme con los trenes, una cosa como re ingenua la que estoy diciendo, pero que es cierta. Uruguay tiene distancias pequeñas y los trenes prácticamente han desaparecido. Pero en realidad yo no es que en un momento me siento y espero que en ese momento la inspiración se encargue de todo. Ok. Como dije antes, en realidad mucho del trabajo de escritor creo que tiene que ver con el trabajo, estés o no estés inspirado. O sea, yo siento que como escritor tengo que escribir de lunes a viernes, Okay. tenga o no tenga inspiración. Y que en realidad muchas veces esos días que vos decís, esos días que no me sale nada, son días que son los más útiles, porque bueno, porque adelantaste igual un montón de cosas, hiciste un montón de cosas. Yo, además tengo dos hijos que viven conmigo, uno de 12 y uno de 8, entonces me acostumbré a que si tengo 15 minutos solo, tranquilo, esos 15 minutos tengo que escribir y tengo que hacerlos rendir para que funcione. Entonces, como que en realidad lo que hago por lo general es el lugar, no importa el lugar donde esté, no tengo específicamente un escritorio, un lugar específico donde esté, pero siempre una silla cómoda me alcanza, en la mesa, a veces estoy también en una butaca con la computadora en la falda, no puedo escribir a mano, necesito la tecnología más electrónica. Y bueno, y ahí generalmente lo que hago es escuchar música. Creo que toda novela necesita como una banda sonora, por lo menos en mi cabeza. Entonces estoy mucho con eso. Claro, claro. Bueno, acabas de contestar varias de mis preguntas. Una era si te inspirabas más en el día o en la noche, pero tú ya dijiste, el momento que tienes es, tengo 15 minutos, voy a aprovechar. Y justo eres de los pocos que les he preguntado si pluma, papel o tablet y computadora, y ya lo acabas de mencionar, tú vas más directo a... Sí, porque en realidad, claro, el tema es que si vos escribís eh, a mano, en un cuaderno, lo que a mí me resulta, primero, físicamente es mucho más cansador, ¿no? Sí, Para mí es realmente agotador. Y además llegaría un momento que mis garabatos se volverían imposibles de leer hasta para mí, o sea, estoy seguro que quedaría como muy sí, feo. Pero el gran problema para mí, más allá de estos que considero que son grandes problemas, es cómo haces para reescribir. claro, Ese sí. es el tema, porque hay dicen que hay, yo no las vi, ¿no? Pero dicen bueno, Alejandro Dumas escribía un capítulo por día, ¿no? Era como el gran escritor de folletín, que era como las series de la época de hoy, solo que salían en los diarios, y la gente las leía de la misma manera que consumimos una serie hoy. Y él escribía como de manera casi que de un arranque así, boom, y estaba lo que iba a escribir. Y así todo, en esos papeles que él escribía en un día, los manuscritos que se conservan están llenos de tachaduras y de Claro. correcciones. Y eso lo hizo en un día. Si vos tenés una novela, 2 años, no digamos 15, digamos 2, 3 años, naturalmente tenés que cortar una parte que no te gustó, agregar cosas, detalles a una descripción, mover una escena para otro lugar, quitarla, agregar entre otras cosas. Y agradezco profundamente a quien haya inventado los procesadores de texto, porque sin ellos sería para mí realmente muy difícil. A los 13 años escribiste tu primer cuento y de ahí luego ya no paraste. ¿De qué fue este primer cuento y cuál fue la experiencia? ¿Y cómo supiste en ese momento que esto era lo tuyo? Re linda pregunta esa también. A ver, en Uruguay hay un sistema educativo en el cual, o había por lo menos en ese momento, hoy no tengo tan claro hasta dónde es así este extremo, pero en el cual no se enseñaba escritura creativa. Ni siquiera estaba muy pensado el sistema para que vos crearas tus propios textos. Básicamente lo que había era un ejercicio como más enciclopédico de recordar cosas
y básicamente transcribirlas, ¿no? Pero era raro que vos escribieras tu propio texto. Entonces, yo creo que a mis 13 años, repleto de hormonas y de ganas de rebelarme contra algo, creo que eso fue como un lugar que encontré de rebeldía, de decir, bueno, te voy a escribir algo que sea mío y que provenga de mi propio antojo y listo. Por supuesto, ya leía mucho en esa época y creo que todo lector fantasía en algún momento con poder escribir, y está bien que así sea. Y bueno, en realidad lo que hice fue agarrar una máquina de escribir que había en mi casa, con estoy dando pistas acerca de mi edad, pero bueno, agarré en ese momento una máquina de escribir y me puse a escribir casi que desaforadamente. Escribí un texto que se llamaba Tíndalos. Tíndalos era un lugar que yo me imaginaba, en realidad el nombre Tíndalos provenía de un cuento que yo había leído, pero este Tíndalos, un lugar que yo me había inventado. Originalmente en el cuento que leí era un lugar donde había monstruos, ¿no? Y invadían los monstruos la tierra y pero este Tíndalos que yo me inventé a mis 13 años era un Tíndalos donde en realidad era como una especie de depósito de sueños soñados. Una vez que alguien soñaba algo, el sueño iba a dar ahí, quedaba como ahí en este lugar que no estaba muy claro nunca cómo era, pero yo tenía un personaje que estaba atrapado en este lugar de sueños. Entonces, en realidad era como un personaje iba, en cada sueño terminaba cayendo hacia otro y hacia otro y hacia otro, era como una gran cadena de sueños, era como una especie de gran videoclip el cuento. Por supuesto me enfrenté ahí, llegado un momento, a esto de que se enfrentan todos los autores, ¿no? Que bueno, que tenés que terminar, y cómo se termina si teóricamente podés tener eternamente mayor cantidad de sueños. Entonces, bueno, tomé la decisión siempre más rápida que toman los escritores cuando son experientes, que fue matar a mi personaje principal, listo, y ahí fue el final del cuento, claramente terminó el cuento ahí. Tuve una adolescencia repleta, fui un asesino serial de personajes en mi adolescencia, mataba a todos mis personajes al final del cuento, muchos morían. Ahora me pasa al revés, ¿no? Cada vez que tengo que matar a un personaje, si bien si tiene que morir, pero es algo que pienso mucho, siento al personaje no como un títere al que le corto los hilos y puntos, sino como un ser real, sí, respecto del cual tengo que ser cuidadoso. Entonces, no matarlo por matarlo, no. Pero bueno, sí, en mi adolescencia mis personajes sufrieron en carne propia lo que es ser un adolescente, y bueno, ahí quedaron. Pero fue una experiencia, sí, sin dudas, escribir ese primer cuento, imborrable, y que de alguna manera nunca pude soltar. Y está buenísimo que nunca la haya podido soltar, porque en definitiva es algo que me hace feliz. O sea, creo que mi felicidad está en muchas cosas, pero muy centradamente, muy fuertemente en escribir. En escribir. Qué maravilloso. Algo que me fascinó a mí de Nunca digas tu nombre es que crees saber para dónde va la historia y luego ¡pum! Inesperado, te cambian el trama, se vuelve turbio, sorprendente, y sin darte cuenta al final todo fue hilado perfectamente desde el inicio, pero no lo veías venir. Rosana Paveroni en un artículo describió: hay maestría y oficio en la dosificación de la información, y estoy totalmente de acuerdo. En el personaje, que no sabemos su nombre, escucha mucho la música de Catupecu. Ya los busqué, obviamente, ya puse las rolas, yo no los conocía. Y bueno, esto nos ayuda a conocer del personaje, también la relación con su papá. Y tú mencionaste hace poco que cuando escribes sí pones música. Te quería preguntar, ¿qué tipo de música pones? Porque siento yo que el estilo de música que pongas va a influenciar en lo que escribes y en cómo escribes. ¿O sí o no? Totalmente. No, totalmente. Sí, es así. Es deseable en cierto punto que eso ocurra también, ¿no? Escribir un libro es como una actividad súper individual, pero que tiene necesariamente que estar invadida por otros, ¿no? En el proceso de escritura, en el proceso de trabajo editorial, con una editora, cuando trabajas con un editor, en mi caso han sido editoras, pero digo, cuando trabajas el texto, siempre tiene que estar invadido por las cosas que pasan, por cosas que lees y por la música. Yo soy hijo de los 90 en términos de música, ¿no? Finales de los 80s y 90s, y claramente escucho rock como de todos lados, punk un poco de todos lados también. O yo diría a esta altura, más que nada, música que tenga una guitarra distorsionada. Esa es la música que mejor me identifica.
A pesar de que puedo escuchar otras cosas también, pero ya cuando se ponen muy suaves, muy melosas, o muy así, ya me entro a poner nervioso y me buscar algo distinto a escuchar, porque me entro a como poner, pero sí, me gusta eso. Catupecu es como una banda con cosas increíbles, experimenta mucho y hay cosas que pueden gustarte más o que pueden gustarte menos de lo que hace, pero cuando se encuentran, cuando se alinean, es increíble y tiene como una cosa misteriosa, violenta, seductora, es como que juntan ahí un montón de sensaciones que calzaban muy bien. Y también, de alguna manera, la novela, en algún momento, obviamente en esos 15 años escuché muchas cosas, ¿no? Claro. En algún momento estabas escribiendo la novela y tuve ganas de escuchar a los Rolling Stones, pero no a los Rolling Stones de 80 y pico en adelante, sino para atrás, como es el lugar más original de los Rolling. Y eso le dio también a la novela un cierto dejo retro, que a mí me gusta. La novela no ocurre hoy por hoy, digamos, Sí. pero hay algo que vos no sabes por qué sentís que es retro y eso calza muy bien con lo que es la trama. Sí, Pienso. estoy totalmente de acuerdo. Yo sentía ese retro, pero al mismo tiempo que estaba ahorita sucediendo. Ahora, aquí menciona uno de los personajes, y me quedé traumada, que hay en el mundo 7 personas iguales a nosotros. Me metí a buscar inmediatamente en internet y encontré muchas fotos, estuvo súper interesante, de gente hoy en día que está igualita a los cuadros de antes. ¿De dónde te sacaste eso? ¿Es verdad? No, ¿dónde está mi gemela? Bueno, sí, es muy perturbadora la información, Sí. es muy como increíble. A mí en realidad nunca, creo que nunca traté de averiguar hasta el final del día a ver si era posta o no real, porque en realidad los efectos de la novela me servía que tuviera como esa aura de misterio, que no sabemos bien, que podría no, como que es muy raro para ser cierto, pero a su vez Sí, también es puede muy raro ser. como para que sea una mentira, porque vos decís, Sí. ¿quién va a inventar una mentira tan rara? Entonces hay como una cosa en la especificidad de eso que es como muy seductora y es muy atractiva y que también de vuelta calzaba muy bien en este juego de un poco de máscaras que hay a lo largo de la novela y de asumir identidades que son y que no son, los personajes que están como girando todo el tiempo y mostrando como en cada giro como una cara un poco distinta, o por lo menos yo me interesaba eso, me gustaba explorar eso, y esta idea a su vez dentro de este girar, de una repentina similitud de dos personas, por ejemplo, por lo menos, ¿no? Que fueran Sí. iguales, en este juego de máscaras, dos que fueran iguales, era como muy atractivo. La información la vi en internet y, como digo, como todo el tiempo tenés que estar Sí. interpenetrado por cosas que lees y que ves, cuando leí eso dije, esto, gracias, me lo mandaron para la novela, vamos a meterlo en la novela. No, me encantó. Yo ya me estaba imaginando cuando iba a ir a visitar a esa persona, creyendo que era igualito al otro, y ya me estaba inventando todo eso, y en eso, ¡pum! Cachetada, que te cambio la trama, pero fue maravilloso porque yo ya estaba así como con esa expectativa, pero sabía que iba a ser sabía que algo sucedería, pero no sabía que iba a ser de suspenso y un poco macabro. Bueno, para conocerte mejor tengo esta cajita donde Ah, tengo preguntas aleatorias para saber más de ti como persona y a ver, artista. me preparo. Prepárese. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Ah, entre las cosas que hago también doy clase a chicos de secundaria. Ujú. Y en una clase tiré esta misma pregunta, ¿no? A ver, y me tiraron poderes increíbles, ¿no? Que superaron, por supuesto, pero una chica que tiró la respuesta imbatible a esa pregunta, que es increíble, que es, me gustaría tener el poder de robar cualquier superpoder. Ah, Dije, sí, usted ha buenísimo. ganado el concurso a mejor respuesta. Y... Exacto, exacto, fue increíble. No, hombre, buenísima, buenísima. A ver, la que sigue. Creo que sí es la mejor respuesta de todas las veces que he hecho esta pregunta. ¿Cuál es tu palabra o frase favorita?
No tengo una palabra favorita, me divierten mucho las palabras muy largas y muy pomposas, ¿no? Que son esas como de, no sé, 13 letras. Pero por lo general, sí, pero no es que tenga una pero sí tengo como algunas frases que siempre están en mi cabeza. Una frase mucho que decía mi madre, que es un poco melodramática la frase, pero que igual la banco, que es nunca está muerto quien pelea. Esta idea de siempre perseverar y luchar hasta el final, que creo que para un escritor es una, o por lo menos para un escritor de novelas, es una necesidad, es una habilidad que debería tener, porque es como correr una maratón, ¿no? Tenés que llegar al final de ese trabajo y después, nada, tener como, siempre tengo en la cabeza eso de no trates a los demás como no te gustaría que te traten a Sí. ti. O sea, esa cosa básica de vínculo con el otro. Me llevaste a otro punto que ya no puse aquí en entrevista, pero que me marcó mucho. Acabas de decir 13 letras, ¿no? Que te gustan las palabras rimbombantes. Y en esta, bueno, no rimbombantes, pero aquí me acuerdo que aquí dice una palabra con 10 letras que tiene mucho que decir. Entonces dije, le gustan los números. Y luego era de que tenía 8 horas para el siguiente tren, es decir, 480 minutos. ¿Te gustan los Y números? había, me encanta, soy muy malo en matemáticas, ¿no? Vamos a aclararlo, pero me encanta ese momento en el que los números describen el mundo también, Ujú. ¿no? Esa Exacto, cosa es muy interesante. O sea, eso que vos decís, exacto. Los números describen el mundo. sí, en un momento hay un personaje que le dice el único que tiene nombre, que en realidad se llama Lucrecia, le dice a mi Ah. personaje, el protagonista que no tiene nombre, este, como que Aquí terminamos, está. ¿no? Es que lo tenía marcado. Estaba buscando mi marquita. Ajá. Terminamos. Claro, Ajá. y ahí las letras la cantidad de letras es parecida son 10.000 kilómetros los que viene Metros. después de distancia cuando él se va en un avión a Francia, hay 10 horas de avión redondeando, ¿no? O sea, un poco Ajá. ahí. Y Déjame lo entonces, leo. 10 dale. letras más poderosas que 10.000 kilómetros, que 10.500 kilómetros. Claro, entonces ahí había como un juego que nada, que es eso, que a veces los números tienen esta cosa de fascinarnos, ¿no? Ujú. Porque también están presentes en el mundo. De alguna manera hay números que se repiten, ¿no? Que están Sí. ahí, que se conectan y es como increíble, ¿no? ¿Cuál es tu comida favorita? Uf, eh, uf, soy muy... me gusta la comida en general. En Uruguay tenemos una gran tradición por el asado, y aunque ahora están como medio fuera de, así como mirado a ver si comemos animales o no, es medio complicado. Ujú. Pero en realidad soy muy abierto en términos de comida. Estoy como dispuesto a probar cosas. Estuve en México ahora el 2018 y era como una experiencia deliciosa para mí estar recorriendo por ahí, comiendo cosas que no, o sea, que no sé ni qué fueron a esta altura, pero que Pero que te encantaron. sí. A ver. Oh, salió la pregunta en blanco, así que voy Ah, a preguntar lo primero que se me venga a la mente y es, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? jugátela, siempre, apostá fuerte. No tengas miedo. Hacé cosas que te den miedo. Eso, jugátela. Me gusta. Y bueno, por último, me gustaría que invitaras a las niñas jóvenes de México a que conozcan tu trabajo y sobre todo que les des un tip para los que quieran escribir suspenso. Bueno, arranco por el tip, para los que quieran escribir suspenso. A mí no me gusta dar consejos como si yo fuera el más sabiondo de todos, ni nada que se le parezca. Al revés, me siento siempre aprendiendo y cada vez más curioso por aprender más. Eh, Respecto de escribir suspenso, yo creo que lo más divertido que te pasa con escribir suspenso es que tenés que pensar que el lector va del principio hacia el final leyendo, pero que vos escribís pensando desde el final hacia el principio. O sea, vos sabés qué es lo que va a pasar. Exacto. Entonces podés hacer o buscar estrategias para que el lector piense que va a pasar determinada cosa y en realidad vos todo el tiempo sabes que va a pasar otra.
Entonces así manejas sus expectativas y sus emociones, o por lo menos tenés la posibilidad de hacerlo, y es muy interesante eso. A mí me encanta cuando vos me decías, por ejemplo, ahora, Sí. sé que iba para al lado y me pegó la bofetada. Bueno, eso es porque yo quería que tú pensaras que íbamos a ir hacia allá Sí. para después traer esto otro, ¿no? Esto otro no era sorprendente de por sí, sino que lo sorprendente era que tú habías pensado que íbamos en una dirección. Exacto. Y bueno, y después, queridos y queridas de México, nada, ojalá que se puedan acercar a las páginas de esta novela que amé mucho escribir y que amo mucho compartir. Es una novela para conectarse, para asustarse un rato, para disfrutar, para conocer lugares, para conocer personajes. Así que nada, espero que se asomen a ella, que pasen un gran rato, que sufran un poquito, que nunca viene mal. Y nada, y que escriban a algún lado y que cuenten ahí qué les pareció haber recorrido esas páginas. Y les mando eso, un gran abrazo y un gran deseo de que lo puedan hacer. Federico, de verdad, muchas gracias. Un gusto conocerte y poder conocer un Amén. poquito más de ti, de tu nuevo libro. Ahí está la invitación para que lo lean y le digan qué opinan de él. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Divina la entrevista, la pasé muy bien, muchas gracias, de verdad, y un abrazo grande para todos, que anden muy bien. Bueno, yo soy Vivi Sanchesco y recuerden que Nunca digas tu nombre es parte de la colección Al andar colibrí de la editorial Edelvives y que está a la venta en tienda.edelvivesmexico.com. Así que ya saben, 93 hojas para ustedes y nos vemos hasta la próxima.